Bueno, el último tema que nos compete a esta unidad son los ciclos biogeoquímicos y como su nombre lo dice, son ciclos que se dan entre la vida, entre la tierra y entre los elementos químicos. Es decir, es el elemento que siguen los macrominerales desde los seres vivos, pasan por las partes abióticas de un ecosistema, es decir, las partes sin vida, y regresan a los seres vivos. Estos ciclos son ciclos cerrados y lo que tenemos que comprender es la importancia de estos ciclos, entendiendo que los seres vivos están formados por elementos químicos, fundamentalmente el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que en su conjunto forman más del 95% del peso de los seres vivos. Recordemos aquellas biomoléculas que estuvimos estudiando, ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, etcétera, cómo están conformados y vamos a entender la importancia de estos ciclos biogeoquímicos. El resto, como ser fósforo, azufre, calcio, potasio, el resto de los oligoelementos, no dejan de ser menos importantes, a pesar de estar presentes en cantidades muy pequeñas, son muy importantes para el metabolismo. Estos elementos también se encuentran en la naturaleza, que no viva, es decir, en las piedras, en las rocas, acumulados como depósitos. Por lo tanto, en la atmósfera tenemos oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, en el suelo tenemos agua, nitratos, fosfatos y otras sales. Y en las rocas, como abióticos, digamos, al igual que en el agua, tenemos los fosfatos, carbonatos disueltos, etc. El primero de los ciclos que vamos a estudiar es el ciclo del carbono. Recordemos que las sustancias orgánicas, uno de los elementos principales en todas ellas es el carbono, ¿sí? Bueno, el carbono se encuentra en la atmósfera, ¿sí? En forma de dióxido de carbono y es transformado gracias a la luz solar y a través de la fotosíntesis por los productores en carbono orgánico, que va a retornar al suelo. Por otro lado, tenemos que los consumidores primarios, a través de la alimentación de las plantas y de los productores, incorporan carbono que van a utilizar para su desarrollo, para su crecimiento. Además, parte de este carbono lo van a devolver a la atmósfera a través de la respiración como dióxido de carbono. Y parte también va a volver como orina y materia fecal. Estos organismos, tanto los productores como los consumidores, van a en algún momento de sus vidas a ser, digamos, degradados por los descomponedores, los cuales van a transformar esta materia orgánica en orgánica para poder nuevamente ser tomada, como vimos anteriormente, por los productores. Por otro lado, parte de estos organismos muertos y productos de desecho, a través de los miles de años, se pueden convertir en fósiles y combustible de fósiles, que luego van a ser utilizados por lo que es fábricas, por los vehículos, etcétera, para devolver a la atmósfera este carbono en forma de monóxido de carbono que puede luego combinarse con oxígeno y retornar como el carbono atmosférico. Por lo tanto, vemos la importancia de este ciclo que, como lo dice su palabra, va a ciclar desde los organismos vivos hasta la parte abiótica del ecosistema para retornar y para ciclar de esta manera en su utilización. El otro ciclo que vamos a estudiar es el ciclo del nitrógeno. Recordemos y relacionemos el nitrógeno, acuérdense, los ácidos nucleicos tienen nitrógeno, las proteínas, los aminoácidos, ¿sí? Los monómeros de las proteínas, la importancia del mismo. La mayor parte del nitrógeno atmosférico, es decir, el 78% del nitrógeno, está como nitrógeno atmosférico. Este es el depósito principal del nitrógeno. Pequeñas cantidades de este nitrógeno atmosférico puede ser devuelto como nitratos a través de la gasificación, a través de los rayos en las tormentas, que devuelven parte de este nitrógeno atmosférico como nitrato.
¿Cuál es el hecho de esta cantidad de nitrógeno atmosférico? Así como está, como nitrógeno atmosférico, las plantas no lo pueden aprovechar. Las plantas la única manera que aprovechan el nitrógeno es como amoníaco o como nitrato. Por lo tanto, este nitrógeno atmosférico debe de alguna manera ser fijado biológicamente, ya sea por bacterias que vamos a encontrar en las raíces de algunos vegetales como son las leguminosas, que generan una simbiosis con un grupo de bacterias llamado Rhizobium, y estas bacterias son nitrificantes, es decir, son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico y transformarlo como amoníaco, como nitrato. Luego existen bacterias nitrificantes que a este amoníaco lo van a pasar a nitratos. Y este nitrato, sí, a través de un grupo de bacterias desnitrificantes, va a volver a la atmósfera, parte de él, y otra parte de este nitrato, ahora sí como tal, va a poder ser tomado por los productores. De esta manera, cuando los consumidores primarios se alimentan de los productores, van a poder ingerir parte de este nitrógeno. Por otra parte, los consumidores primarios, a través de las heces, ¿sí? Van a poder devolver parte de este nitrógeno en forma de amoníaco en el orín, que va a ser también tomado por las bacterias nitrificantes para transformarlo en nitrato y que ahora sí las plantas puedan utilizar. Como veremos, este ciclo del nitrógeno atraviesa parte atmosférica y parte terrestre. El último ciclo, que vamos a ver, el ciclo del fósforo, a diferencia de los anteriores, del carbono y del fósforo, solo es un ciclo terrestre. Es un ciclo que solo se va a desenvolver a nivel terrestre. Este ciclo tiene, el fósforo se encuentra contenido en las rocas, mezclado con, eh, perdón, está en las rocas como fosfato enlazado con oxígeno. Y es un ciclo sedimentario porque no puede ingresar a la atmósfera. Entonces, estas rocas, a través de la erosión, ¿sí? Van a ir a la biomasa marina, que luego, con los sedimentos marinos, va a formar las rocas y los sedimentos. Parte se va a sumar con ellos los sedimentos de los restos de los animales marinos y ellos van a formar las rocas sedimentarias que contienen fósforo. Luego, estas rocas sedimentarias con fósforo, a través del ascenso geológico de la superficie, de millones de años estamos hablando, van a subir como fosfato inorgánico disuelto en el agua y en el suelo y volver a lo que es eh, el ecosistema terrestre para ser tomado por los productores. Y luego, a través de la escorrentina o la devolución, el arrastre de las lluvias y del agua, retornan a el agua. La única manera de que este fósforo que encontramos en esta zona retorne de los océanos a la región terrestre, que no sea por esta vía que estuvimos analizando recién, es a través de los animales marinos que toman de los océanos el fósforo cuando se alimentan de estos animales o de sedimentos, lo regresan a la tierra y a través del guano lo depositan. ¿Cuál es la importancia de este ciclo? Primero que no es un ciclo solamente geológico, no es atmosférico, es netamente terrestre. Y después tengamos en cuenta, como vemos aquí, que para los cultivos o la agricultura, ¿sí? Que actualmente se torna netamente y muy intensiva, eh, los, los, eh, los productores toman el fósforo, ¿sí? De la tierra para ser utilizado y es muy poco el fósforo que se puede devolver. Por lo tanto, estos cultivos y esta pérdida de fósforo que se genera debería ser cubierta a través de fertilizantes. Sabemos hoy en día que en los agroecosistemas se utiliza mucho todo lo que es el aporte de nitrógeno a través de amoníaco y fósforo en fertilizantes. Y de esta manera, ese amoníaco que se le entrega en forma de urea con los fertilizantes puede ser tomado por las bacterias, las leguminosas, y de vuelta al suelo. Mientras que el fósforo es captado por los productores para
mejorar la producción en su biomasa. Pero si no existen esta devolución del fósforo, sobre todo al suelo a través de fertilizantes, existen muchas tierras ya que se encuentran agotadas, que poseen un agotamiento del fósforo, porque ustedes tengan en cuenta que es un ciclo que tarda millones de años en que este fósforo sedimentario que proviene del mar vuelva a ascender y pueda retornar a la tierra. Por último, todos estos temas que vimos, poder relacionarlos con lo que son nuestros agroecosistemas y entender lo que es un agroecosistema. Un agroecosistema es un sistema natural, pero que fue transformado por la mano del hombre. Es decir, mediante procesos que el hombre intervino, ya sea colocación de aguadas, alambrados, manejo de pasturas, etcétera, instalaciones, todo lo que ustedes se imaginen que el hombre puede intervenir para obtener productos animales, agrícolas, forestales. Eso es un agroecosistema. Los agroecosistemas son sistemas abiertos, entonces, como vimos al principio de la unidad, lo que era un sistema, en todo sistema tenemos ingresos y salidas. Para el agroecosistema, los ingresos va a ser todo aquello que yo necesite para poder, de alguna manera, procesar esos ingresos y obtener un producto. Esos ingresos van a ser la luz solar, las lluvias, las semillas, el tractor que utilizo para sembrar, la mano de obra que utilizo ya sea para sembrar, para atender a nuestros animales, para colocar alambrados, la infraestructura, la compra de postes, alambre, fertilizantes, etcétera. Todo lo que ustedes necesiten para hacer funcionar ese sistema productivo que ustedes tienen. Luego va a haber una etapa de proceso donde a través de todos estos insumos que ustedes ingresan al sistema, se van a procesar y se va a obtener un producto final. Muchas veces ese producto final o esa salida de mi agroecosistema va a servir para ingreso hacia otro agroecosistema. Por ejemplo, si yo tengo y me dedico a la cría de animales, es decir, tengo vacas de cría, voy a tener que comprar vacas, voy a tener que tener información donde yo registre mis animales, caravanas, vacunas para la sanidad, el empleado o yo que trabaje con los animales, voy a tener que alambrar, voy a tener que hacer parcelas, comprar semilla, comprar grano, etcétera. Todo lo que yo necesite para mi producción van a ser mis ingresos. Luego voy a tener un tiempo donde yo mis vacas eh, voy por así decir, a intervenir en todo ese proceso, sembrando, manejándolas, corriéndolas de parcelas, etcétera, y esas vacas finalmente me van a dar un ternero. Ese ternero va a ser lo que yo obtenga como salida. Siempre en un agroecosistema se busca un fin económico, un fin productivo, lograr la máxima producción. En este proceso cabe mencionar que además de todo lo que yo ingrese como energía, información, materiales, las tecnologías que utilice, los recursos que utilice en son de ese procesamiento, además va a haber factores externos, socioeconómicos, políticos, culturales, motivacionales, etcétera, que van a influir directamente en ese proceso que voy a llevar a cabo en mi agroecosistema. Y tener en cuenta que en estos agroecosistemas hoy en día la biotecnología está en auge y es toda la tecnología que yo voy a poder utilizar aplicado a mi agroecosistema, como ser las clonaciones, trasplantes embrionarios, producción de semillas, RRH, etcétera. No olvidarnos de esto. Bueno, simplemente despedirnos en nombre de toda la cátedra por esta cursada que hemos tenido. Esperamos que les haya sido útil. Los esperamos en la cátedra cuando podamos reencontrarnos y bueno, desearles éxitos en lo que queda de esta carrera maravillosa que como les dijimos al principio, cuando nos encontramos, que realmente es maravillosa y no se van a arrepentir de haberla elegido. Nos estamos viendo muy pronto.